Saludos cordiales, queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro bendito Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy domingo, 11 de junio. Mis hermanos, vamos a exponer en este Día del Señor el segundo sermón de la serie De la cuna al casamiento. Recuerden ustedes que es una serie que comenzamos el domingo pasado y que básicamente tiene que ver con esa línea que va desde la infancia hasta el matrimonio. ¿Cómo se debe de preparar a un joven, a un hombre, a una mujer, para que ellos puedan contraer matrimonio en el Señor? ¿Desde cuándo comienza esa preparación? Y el domingo pasado dijimos a través de las Escrituras que esa preparación va desde la infancia, desde la cuna. ¿Cómo? Viendo familias centradas en el Evangelio, viendo familias que aman al Señor. Es así como se preparan a nuestros hijos, porque Dios no nos da hombres y mujeres del cielo, Él nos da niños primero, niños, niñas, para comenzarlos a formar, a preparar una mente que pueda sujetarse a la palabra del Señor y que ellos puedan ver que esta es la manera como el Señor quiere que se formen las familias. Entonces, parte de esa línea o parte de ese proceso que lleva a alguien desde la cuna al casamiento es la soltería. Y hoy vamos a tratar este tema con ustedes, la soltería. ¿Qué dice la Biblia en relación al estado de la soltería? ¿Puede un hombre soltero glorificar al Señor? ¿Puede una mujer en ese estado glorificar a Dios? La respuesta es sí. El tema para esta mañana es solteros que glorifican a Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7. La primera carta de Pablo a los Corintios, número 7, dice así. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 en adelante, hasta el versículo 17. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás os digo yo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las
iglesias. Hay muchas preguntas dentro de la vida práctica de un creyente, porque debido al pecado, muchas relaciones vienen a los pies de Cristo quebradas por causa del pecado. Y nuestro pasaje, el apóstol Pablo quiere abordar diferentes situaciones con la inspiración, la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quiénes va dirigido este sermón? Porque cuando uno ve el título, solteros que glorifican a Dios, uno inmediatamente piensa y dice, creo que esto es para los jóvenes. Esto no es para mí, es para los jóvenes. Pero no, este sermón principalmente sí va dirigido a todos los solteros, a todas las solteras, pero también es un sermón que va dirigido a todos los padres de familia, a todos los hermanos que tienen hijos, pequeños, adolescentes. También es para ti, para que les puedas enseñar a tus hijos a la luz de las Escrituras cómo deben de vivir ellos durante este tiempo de soltería, de la misma manera que a vuestras hijas. Este sermón también va dirigido a las viudas, a los viudos, a los padres y o madres solteros, solteras, también a los divorciados, también. El apóstol Pablo toca con todo este grupo de hermanos que vienen con esa posición o están viviendo en una situación que vamos a explicar más adelante. Pablo da directrices santas para los santos de Corinto. Pero también este sermón está dirigido a toda la iglesia de Cristo. Porque alguien dirá, bueno, yo ya estoy casado, mis hijos se casaron, estoy solo con mi esposa. ¿De en qué manera me puede beneficiar esto a mí? Bueno, de muchas maneras. Porque Dios te ha puesto en una iglesia donde no somos una isla. Dios nos ha puesto en una comunidad. Y muchos de nosotros podemos acercarnos y dar consejo a los jóvenes. Pero más nos vale a nosotros dar consejos basados en las Escrituras, hermanos. Y no dar consejos escuchando las voces del mundo, escuchando qué dice Ritmo Romántica, qué dicen los padres del colegio, qué dicen los psicólogos de turno, qué dicen los especialistas de RPP. No, queremos dar el consejo y queremos decir, joven, así dice el Señor. Esto es lo que el Señor ha dejado para ti, hermano, para ti, hermana. ¿Cuál es tu condición? Bueno, veamos cuál es tu condición y vayamos a las Sagradas Escrituras para ver qué dice Dios en relación a esto. Así que nuevamente vuelvo a repetir y vuelvo a reiterar que la autoridad para nosotros no es la experiencia, es la suficiencia de las Escrituras. Y es allí donde vamos a ir nuevamente, hermanos, a pedirle al Señor que nos ayude. Oremos. Padre, rogamos tu dirección para nosotros en esta mañana. Señor, reconocemos que somos torpes en nuestra propia opinión, que no hay prudencia en nuestros propios pensamientos y aún consejos. Te rogamos a ti, Señor Todopoderoso, que traigas a nuestro corazón, Señor, en esta mañana la sabiduría de tu palabra, que tu palabra explicada sea aplicada a nosotros, para que podamos vivirla, que podamos ver por sobre todas las cosas que un alma, un corazón, Señor, se satisface plenamente en Cristo y en su obra. Padre, ayúdanos a entender que independientemente de la condición, todo aquel mortal que está en Cristo está completo. Señor, rogamos para que tú apliques tu palabra a nuestros débiles corazones y que podamos vaciarnos, Señor, de todos los pensamientos del mundo y todas las ideas preconcebidas que tenemos, para que tu palabra, Señor, more en abundancia. Y también, Señor, afecte nuestra práctica, nuestro modo de vivir. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. El fallecido reciente hermano Tim Keller escribió un libro acerca del matrimonio. Y en este libro, en una de sus experiencias, el hermano Keller
dice que cuando llega a New York, Estados Unidos, a pastorear una iglesia, se dio cuenta de que esta iglesia estaba llena de jóvenes que tenían mucho afán por casarse. Había un grupo de jóvenes en esta iglesia que anhelaban casarse, querían casarse, pero la motivación era porque habían hermanos que los presionaban a casarse y hermanos les dijeron, si tú no te casas, tú no estás completo. Si tú no te casas, tú no eres un hombre maduro. Si tú no te casas, tú no estás viviendo tu vida en plenitud. Esos hermanos le decían esto a los jóvenes y en eso ellos estaban deseosos de casarse. ¿Por qué? Por la presión de un grupo. Pero en esa misma iglesia del hermano Keller había otro grupo de hermanos que le instaba a los jóvenes a no casarse, que no se casen. Ustedes deben aprovechar bien su soltería para estudiar, trabajar, su profesión, sus sueños, sus metas. Así que si ustedes se casan, eso es un estorbo, la esposa, los hijos, mejor quédense así. Y entonces había un grupo de la iglesia que presionaba a la juventud a no casarse. ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Siempre a lo largo de la historia van a haber dos peligros en la vida de una iglesia. Los peligros son muy extremos uno del otro. Por un lado tenemos el legalismo, que es un daño para la iglesia, es un cáncer para el cuerpo de Cristo. Pero por otro lado tenemos el liberalismo, que viene a ser el SIDA para el cuerpo de Cristo. Uno mata y el otro destruye. Los dos son perjudiciales para la salud de una iglesia. Corinto era una iglesia que estaba atravesando un cuadro similar. El escenario de los corintios era muy parecido. Corinto era una ciudad muy desenfrenada inmoralmente, era muy desenfrenada, sobre todo en el ámbito sexual. Había un templo ahí de una diosa cuyas sacerdotisas eran prostitutas. 1000 mujeres se prostituían en Corinto. Y al ser una ciudad marítima, muchas personas, muchas embarcaciones llegaban allí y mantenían una inmoralidad cruda, abierta. Y allí estaba el pueblo del Señor. Ahí había una iglesia que, dicho sea de paso, era una iglesia también con problemas, con inmadurez. Y entonces algunos hermanos estaban tomando medidas muy radicales, muy extremas. Algunos creían que tenían que sí o sí casarse, otros creían que no habría que casarse, otros creían que los que estaban casados deberían separarse y no tener nada de intimidad para mantenerse o para comenzar a ser célibes en ese momento. Entonces Pablo comienza a abordar todas estas dificultades. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 del capítulo 7. Dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Pablo dice aquí que alguien en Corinto, un soplón, le escribió a él y le dijo, Pablo, tenemos estas dudas, ¿qué está pasando? Estas son las preguntas que le hicieron al apóstol Pablo. Pablo, en el capítulo 7, comienza a abordar varias cuestiones en relación a la vida del matrimonio y en relación a la vida de los hermanos que todavía se han casado. Vamos a tratar de entender cuáles pudieron haber sido esas probables preguntas que le hicieron a Pablo. Una de esas preguntas quizás fueron, Pablo, ¿deberían todos casarse en la iglesia? Y la respuesta de Pablo en el versículo 1 es no. No todos los creyentes en una iglesia deben casarse. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y no tocar mujer aquí no significa no tocar la mano, no saludarle. No, eso no es tocar mujer, no significa no tocar mujer. No tocar mujer significa no conocerla físicamente, no tener una relación íntima con ella. Pablo está diciendo, bueno le fuera al hombre, no entrar en intimidad, en el matrimonio, por supuesto, con una mujer. Entonces Pablo responde, no necesariamente todos deben de casarse. Entonces la segunda pregunta es, entonces nadie debe de casarse. Es el otro extremo. Pablo dice, tampoco. Hay otros que sí deben de casarse. ¿Quiénes deben de casarse? Los que se están quemando. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido,
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y Pablo está hablando aquí de que por causa de las fornicaciones es importante que los que están en estado de soltería ven eso como un peligro, puedan casarse, sean prontos y ellos puedan ver una hermana y tenerla por esposa. Otra posible pregunta que le hicieron al apóstol Pablo es: Pablo, ¿no será mejor que me niegue a tener intimidad con mi marido? Y la respuesta de Pablo es: no, hermanas, no. Tú no te puedes negar a tu esposo y el esposo no se puede negar a su esposa. ¿Dónde está eso? Del versículo 3 al 6. No puede haber celibato en medio del matrimonio. Si están casados, no pueden negarse el estar unidos. No puede haber eso. Pregunta número 4. Pablo, ¿qué debe de hacer una cristiana si está casado con un incrédulo? ¿Deben de separarse o no? La respuesta de Pablo es no. Si un creyente, mujer u hombre, se casa con uno que no es creyente, un hijo del diablo, que no es creyente, la Biblia dice no se separe. Pero pastor, él es un incrédulo. Sí, pero están casados y él no quiere separarse de ti. La Biblia dice, y Pablo dice aquí, no se separe. Si el incrédulo consiente en vivir contigo, hermana, no puedes abandonarlo. Hermano, si tienes una esposa incrédula y no quiere separarse de ti, lejos esté de ti siquiera pensar en un divorcio. Otra pregunta posible que le hicieron al apóstol Pablo aquí es: Pablo, ¿hasta qué tiempo debo de vivir yo casada con mi esposo o con mi esposa que no es creyente? Y la respuesta de Pablo es: debes de quedarte con él hasta que él te pida que lo abandones, hasta que él te diga divorcio, separación. En semejante caso, dice San Pablo, sepárate, porque a paz nos llamó el Señor. Sepárese. Versículo número 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Se dan cuenta que Pablo está respondiendo bajo inspiración del Espíritu Santo muchas de las preguntas que pueden surgir en el día a día o en los problemas que atraviesan los creyentes? Todas esas preguntas están allí y nosotros creemos en sola escritura. Creemos que esto que la Biblia dice es algo que nosotros debemos de cumplir. Si el incrédulo te dice separación, sepárense, dice el apóstol Pablo. Otra posible pregunta que le hicieron a Pablo es: Pablo, pero si mi esposo me dice que me separe, yo no lo quiero dejar porque quiero ganarlo para Cristo. Pablo también responde esa pregunta: mujer, ¿cómo sabes tú que vas a ser cristiano a tu marido? Sepárate. Marido, ¿cómo sabes tú que vas a volver cristiana a tu mujer? Sepárense, a paz les llamó el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces personas creen que pueden casarse con alguien que no sea en el Señor y que luego lo van a volver en cristiano o lo van a volver al cristianismo. Bíblicamente, ¿cómo sabes tú que eso va a ser así? No entres en una relación con alguien que no es creyente. Pablo habla eso de principio a fin. No está permitido que un creyente comience una relación con quien no sea creyente. La Confesión Bautista de Fe de 1689 incluso prohíbe las uniones con aquellos que profesan herejías destructoras. No puede un joven, un soltero, una soltera unirse a alguien que niega la Trinidad, por ejemplo. No puede un hombre, una mujer soltera unirse a alguien que niega la encarnación de Cristo o la deidad de Cristo. Son herejías destructoras. Así vaya a una iglesia de corte evangélico, pero mantenga estas convicciones, no puedes unirte a esa persona. Está mal, es pecado. Entonces Pablo está hablando aquí acerca de esto. Pero algo muy importante también que me atrevería a decir aquí es que Pablo
no está poniendo en balanza la soltería del matrimonio de un lado y el matrimonio del otro lado y está tratando de hacer quién pesa más o cuál es más importante. No. Pablo, al final yo le voy a dar una conclusión de todo este sermón. Lo que Pablo está tratando de decir es que ambas cosas son importantes y son buenas. Una es buena, la otra es mejor, pero las dos cosas o ambos escenarios son buenos. El matrimonio es muy bueno y yo me apresuro a decirlo en esta tarde. El matrimonio es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado. Suficiente con que Dios lo haya creado para decir qué bueno es Dios. El matrimonio fue hecho para la procreación, para tener muchos hijos, muchos babies. El matrimonio fue hecho para el placer. Alégrate con la mujer de tu juventud. El matrimonio fue hecho para la pureza, para que no haya inmoralidad sexual. El matrimonio fue hecho para que sea una representación entre Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 5, 23 al 32. Qué bueno es estar casados. Yo estoy contentísimo, feliz casado. Y todos los casados dicen amén. El matrimonio es bueno. Sin embargo, no significa que la soltería no sea buena. No significa que los jóvenes solteros aquí estén afanados queriendo, no, el tren me está dejando, pastor, tengo que apresurarme. No, bíblicamente quiero demostrarte que ese estado también es bueno y que tú puedes glorificar a Dios, estimado joven, señorita, hermano, hermana, en esa condición, en tu condición de soltería. Así que voy a hablar tres cosas en esta tarde. Uno, lo que no es la soltería. Número dos, lo que sí es la soltería. Y finalmente quiero hablar acerca del celibato. ¿Qué es el celibato? ¿Qué significa tener el don de celibato o el don de soltería? Comencemos entonces hablando de lo que no es la soltería. ¿Cuáles son algunas de las ideas erróneas que el pueblo del Señor ha desarrollado en cuanto a este estado de la soltería? Bueno, algunos creen que la soltería es un estado de inferioridad. Yo soy casado, yo soy mejor que el que no se ha casado. Iglesia del Señor, vamos limpiando los corazones. No es así. Nuestros hermanos que están solteros, jóvenes y señoritas, o cualquier otra índole, cualquier otra condición que tengan, no son menos por estar en la condición en la que están. ¿Por qué? Porque el hilo conductor de todo este sermón, amada iglesia, es que todos, independientemente en la condición que estemos, estamos unidos y completos a Cristo. Amén. Este es el glorioso evangelio. Esto es lo que el evangelio ha hecho en la vida de todo hombre. Independientemente de la situación en la que está, hombre, mujer, esclavo, libre, judío o griego, soltero, casado, todos están unidos y perfectamente completos en Cristo. Eso me comunica mucho. Eso me dice que yo como casado no puedo mirar por debajo del hombro a los que son solteros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Joven, casados y solteros, independientemente en la condición en la que nos encontremos, estamos completos en él. No necesitamos nada más. De hecho, antes de que un hombre esté pensando casarse, necesita primero verse a sí mismo completo en él. Bueno, primero que es una realidad, pero segundo, él necesita en su alma hacer crecer esa realidad de que no necesita a nadie más, sino únicamente a Cristo. La primera sesión que yo tengo en consejería con los jóvenes que están o que van a punto a casarse, la primera sesión es: amarás
al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Entender ese mandamiento es entender casi todo el Antiguo Testamento. De ahí parte todo. Si un joven está, me caso porque ya no soporto, pastor, me quiero casar. Sí, pero ¿cuál es tu motivación? Uno no se casa para ser feliz, por eso vienen los problemas matrimoniales. Uno se casa porque ya tiene plenitud de gozo en la presencia de Cristo, está unido a Él, completo en Él. No necesita nada más. Ahora, lo otro es tener una esposa y tener hijos, son una gran bendición. Pero antes de eso, yo ya estoy satisfecho, yo estoy completo en Él. De manera que ninguna persona en este auditorio soltera es menos que alguien que ya está casado. Porque si estás en Cristo, esto es suficiente. Esto no significa un estatus menor. Timothy Keller da el testimonio de una hermana, Pei Brown, y he aquí lo que ella dice. Seamos justos, la soltería no supone un estatus inferior, dice Pei Brown. Pero yo sí quiero estar casada, dice ella, y oro por ello cada día. Puede que conozca a alguien y que avance del púlpito dentro de muy poco, porque Dios me ama. Y puede que nunca conozca a nadie, igualmente Dios me ama. Puede que me case, gloria a Dios, me ama. Y si no, gloria a Dios, Él me sigue amando. Pero dice la autora de esta frase, la soltería no supone un estatus inferior. Lamentablemente dentro de la iglesia de Cristo se ha escrito muy poco de la soltería. Y lamentablemente, por un lado es que se ha escrito muy poco, por otro lado la tragedia es que creemos que la soltería es una carga a sobrellevar. Quiero citar a John MacArthur a continuación. Muchos libros, artículos de revista, conferencias, programas de actualidad se enfocan en las normas bíblicas para el matrimonio y la familia. Hasta ahí, dice MacArthur, hay mucho material para la familia. Muchos de ellos son excelentes y útiles. Sin embargo, dice John MacArthur, se presta mucha menos atención a lo que la Biblia dice acerca de la soltería. Vayan a las librerías a ver si encuentran un material sobre la soltería. Casi cero. Aparte, dice MacArthur, que hay muy poco material sobre la soltería. Mucha de la literatura y programas para solteros está dirigido para ayudarlos a sobrellevar su estado. ¿Eres soltero? Pobrecito. Ven acá, vamos a ayudarte a llevar tu soltería. Pobrecito. Y dice el hermano MacArthur, esa condición parece reflejar una suposición subyacente de que ser soltero no es del todo normal, y eso no es cierto. Así que, gracia eterna y hermanos en general, cuidémonos del espíritu de estar presionando a nuestros hermanos solteros a casarse. Lo digo con cuidado. Lo que tenemos que ayudarle a nuestros hermanos solteros es a disfrutar su soltería, y entiéndase por disfrute de la soltería, vivirla glorificando a Dios. Voy a ayudarte, joven, señorita, a que glorifiques a Dios en el estado en el que te encuentres, viudo, divorciado, soltero, no importa, pero tienes y puedes glorificar a Dios en esa posición. Y no ver a esos hermanos como una posición inferior. No es así. Esto no es la soltería. Soltería no significa tampoco incompleto. No solamente hay inferioridad, sino que, como no tengo a nadie, siento que algo me falta, estoy incompleto. Ya hemos dicho que si estamos en Cristo, estamos completos. Pero permíteme darte un ejemplo más. Juan el Bautista, el profeta, el más grande profeta nacido de mujer, ¿tuvo a su lado una mujer? ¿Llevó a cabalidad su ministerio o no? Sí. El apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores que llevó el evangelio a judíos y a griegos, un hombre que se sacrificó por el avance del reino, ¿fue casado o soltero? Soltero, viudo.
Timoteo, un joven que fue con autoridad apostólica de Pablo a pastorear la iglesia de Éfeso. ¿Era casado o soltero? Soltero. Entonces todos ellos no se sintieron incompletos. Todos ellos decidieron servir a Dios en la posición en que Dios los había llamado. Pablo dice en el versículo 8, 1 Corintios 7, 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno, él al ser parte de los fariseos y conformar el Sanedrín, esa élite, para ser parte de esa élite se tenía que ser casado. Y Pablo era casado, pero enviudó. Y luego de enviudar, él quedó soltero para poder servir al Señor. No se sintió incompleto. Él era soltero. Y él reconoció que en un momento él, si quiere, se podía casar. Tampoco es malo. Y él en un momento dice, tengo derecho también de llevar conmigo a una hermana por esposa, por mujer, tengo derecho. Pero él entendió que tenerla o no tenerla no significaba ser incompleto. Simplemente él decidió quedarse en esa posición para servir al Señor. Entonces estamos viendo que soltería ni es inferioridad, ni es que alguien esté incompleto. Tampoco ser soltero significa, bueno, quiero ser soltero para ser independiente, libre, sin que nadie me diga nada. Tengo noticias para ti, joven. La Biblia dice que debes de someterte a los demás. De hecho, Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos los unos a los otros. Esa es una palabra que no le gusta a una generación rebelde e independiente. Una generación de anarquía. Es decir, aquí nadie me dice lo que yo tengo o debo de hacer. Soy soltero. Y hasta hay mucho en el mundo que habla y profesa de que ser soltero es hacer libre para hacer lo que uno quiere. No es así. Tengo que decirte algo, hermano y hermana, a la luz de las Escrituras. Tú estás en una iglesia donde debes de someterte a los demás. Tienes personas a quienes tienes que rendirle cuentas. Y en muchos de los casos hay padres a quienes también tienes que rendirle cuentas. Hay el mandamiento para los que se van a casar, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mandamiento para los que se casan es que dejen a los papás. El mandamiento para los que no se casan, que sigan obedeciendo a los padres. Ahora voy a tener bastante cuidado con esta parte, porque hay hermanos que ya tienen una edad avanzada y tienen una independencia y hasta ya viven y son responsables. Estos hermanos y sus padres están en otra parte o simplemente ya no tienen esa carga de vivir con los hijos. Esos hermanos ya son independientes por el hecho de vivir aparte, pero esos hermanos y hermanas se deben todavía a una iglesia local, los unos a los otros. Si alguien en este salón está pensando vivir libre e independientemente sin que nadie le diga nada, yo quiero decirte, tú no eres candidato para ser miembro de una iglesia. La membresía de una iglesia es, como muchos hermanos lo han dicho en este púlpito, aquí estoy para que me animen, para que me exhorten a seguir adelante. De eso se trata la vida cristiana. También ser soltero no significa que es la etapa en la que yo tengo 33 años, pero me comporto a los 17. Soy un chibolero. No, eso no es ser soltero. Ser soltero es una etapa donde todos los que están en esa condición deben seguir creciendo. Deben seguir creciendo. Todos. Entonces, el apóstol Pablo les dice, hermanos, portaos varonilmente. Es preocupante cuando hay personas ya de edad 30, 25 y todavía se están comportando como adolescentes, corriendo por la iglesia, tirándose manazos, faltándose el respeto. Esto no es y no debería ser así. Hermanos, señoritas,
Tampoco es una edad para hacer shopping e irse de paseos y estar teniendo reuniones en esas edades únicamente. Aunque si desean hacerlo es bueno, pero el propósito de esa edad, ¿cuál es? Madurar. Y la forma de madurar es acercándote a hombres maduros y caminando con hombres y mujeres maduras. Este es el tiempo. Este es el tiempo para irse preparando para lo que ha de venir más adelante. Entonces ya hemos dicho lo que no es la soltería. No es inferioridad, significa ser incompleto, no significa independencia para hacer lo que quiera, no significa inmadurez o no debería significar inmadurez permanente. Pero la pregunta ahora es, ¿qué es la soltería entonces, pastor? Y para eso voy a comenzar a exponer los versículos 25 hasta el versículo 40 de 1 Corintios 7. Lo que sí es la soltería. ¿Y por qué un soltero sí puede glorificar a Dios en ese estado? Número 1, la soltería puede glorificar a Dios porque tiene menos tensión, menos presión para hacer las cosas del Señor. Versículo 25 y 26. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En cuanto a las vírgenes, no se está refiriendo a las mujeres únicamente, se refiere a hombres y a mujeres. En Apocalipsis se habla de hombres vírgenes. Entonces, ese texto no es una referencia únicamente a mujeres, es hombres y mujeres. Por otro lado, es necesario aclarar que cuando Pablo dice, no tengo mandamiento del Señor, no significa que lo que él va a poner no sea de inspiración divina. Es sola escritura, es inspiración del Espíritu Santo. Lo que Pablo está dando a entender es que Jesucristo no dijo nada al respecto. Pero ahora él como apóstol sí va a dar su parecer al respecto. Y el parecer de Pablo es inspirado como los otros apóstoles escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el parecer de Pablo? Versículo 26. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Hará bien el hombre en quedarse como está. Hermanos, el estado de soltería, los solteros pueden glorificar a Dios porque ellos no tienen la presión que los casados sí tienen. Quiero poner aquí atención a una palabra interesante, la palabra apremia. Dice, a causa de la necesidad que apremia. La palabra apremia en griego significa tensión, estrés, crisis, medios de calamidad como violencia o tortura. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla aquí de que por causa de la necesidad que apremia es mejor que el hombre se quede como está, soltero? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque la iglesia de Corinto ya en el primer siglo estaba sufriendo la persecución. Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, quemándolos con materiales inflamables. Los creyentes eran torturados. Los hombres eran asesinados cruelmente delante de sus esposas y de sus hijos. El Coliseo Romano es un testimonio de esa cruel persecución contra los cristianos. Un esposo vivía con mucha crisis, con mucha presión, con mucho estrés. Una esposa hacía lo mismo, porque él como hombre amaba a su esposa, pero amaba a sus hijos. Y en el contexto de una persecución, dice el apóstol Pablo, hay una necesidad que apremia. ¿Qué es lo que apremia? La violenta persecución y tortura que la iglesia de Cristo tiene. Mejor quédense así. Hermanos, de verdad es muy triste para un hombre, padre de familia, ver a su esposa y a sus hijos morir en una persecución.
Las persecuciones de por sí son bastante difíciles para un soltero, pero los problemas se multiplican para un casado. Se multiplican. Quiero que piensen en un momento en esto. Imagínense ustedes por un momento al apóstol Pablo casado. Imagínenselo así. Casi todos aquí conocemos cómo era la vida del apóstol Pablo, pero ahora imaginemos creativamente que él estaba casado. ¿Cómo sería la vida de Pablo? Si era el hombre que salió de Listra, entró, salió, lo apedrearon, lo volvió a entrar, lo sacaron como muerto y seguía predicando en la otra ciudad y se iba de cárcel en cárcel. La vida de un hombre, Pablo era el retrato de un hombre perseverante. Pablo permanecía fiel al Señor, lo apedreaban, lo maltrataban, lo insultaban, lo encarcelaban, pero él seguía fiel. Aunque Roma lo tenía prisionero, Pablo decía, soy prisionero de Jesucristo, no soy romano. No soy un prisionero romano, soy un prisionero de Jesucristo primero que nada. Pero imagínense a la esposa de Pablo. ¿Cómo estaría su esposa? Contenta diciendo, gloria a Dios, ese es mi hombre. La esposa iba a tener tristeza sobre tristeza. Ahora pensemos un poquito más que Pablo haya tenido sus hijos. ¿Cómo serían los hijos de Pablo? ¿Cómo estarían esas criaturas sufriendo por su padre? Siendo escupido, siendo apedreado, siendo encarcelado, siendo juzgado injustamente, siendo castigado, le castigaban con látigos. ¿Cómo se sentirían esa esposa, esos hijos? Eso hubiera traído mucho dolor al corazón de Pablo, muchísimo dolor. Y su carrera no hubiera sido una carrera tan fácil de llevar en condición de soltero que estando casado. Entonces, por causa de esa presión, por causa de esas tensiones, Pablo le dice a los solteros, valora tu soltería. Tú no tienes, ahora alguien dirá, pastor, pero ahora no estamos en crisis, no tenemos esas presiones. Ah, ¿no? Van a llegar. Antes que Jesucristo venga, eso va a suceder. Por supuesto, esto no significa y no es, quiero decirlo con cuidado, esto no representa una alarma para que ustedes no se casen. No significa eso. Pero sí significa una cosa, aprovecha la ventaja que ahora tienes de ser un soltero. Aprovecha esas ventajas. Valora tu soltería como una bendición de parte de Dios. Pablo está diciendo, aprovecha la soltería y todas las ventajas que esta trae. Menos presión, menos tensión. Pero también los solteros pueden glorificar a Dios porque ellos tienen menos aflicción de la carne. Versículo 28. Más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pablo está hablando a continuación aquí de la aflicción de la carne. Pero antes de eso, él a través de su pluma dice, si te casas, ¿qué dice? No pecas. De manera, hermanos, que, repito, aquí no es si tienes que casarte o no. Ese no es el tenor del mensaje. El tenor del mensaje es que tú estés completo y gozoso en la condición en que estás y que puedas disfrutar la condición en la que te encuentres. Si te quieres casar, gloria a Dios, es una bendición casarse. El que se quiere casar no peca. Pero dice Pablo que los que se casan tienen aflicción de la carne. ¿Qué significa con aflicción? ¿Qué quiere decir Pablo que los casados tienen aflicción de la carne? Miren, hermanos. Número uno, todos nosotros tenemos un serio problema, todos nosotros. El problema más grande que nosotros tenemos no está frente a nuestros ojos, está dentro de nosotros. El problema más grande para José Luis no son otras personas, es José Luis mismo. El problema más grande para ti no es el vecino, no es el hermano que está a tu costado. El problema más grande para ti eres tú mismo. Y a veces, si tú no meditas en eso, tú mismo te estás destruyendo. Pero el problema más grande somos nosotros, nuestro pecado, nuestro corazón. Si nosotros luchamos contra nuestro pecado, estamos luchando con nosotros mismos y nuestro corazón
imagínate sumarle otro pecador que tiene luchas con él mismo. Tenemos un pecador elevado al cuadrado. Ya son dos. Ahora, ese pecador lucha con su propio pecado y aparte tiene que soportar el pecado del otro. Egoísmos, orgullos, griteríos, enojos. Y la esposa, mientras lucha con su pecado, tiene que luchar con el pecado del otro, que no es poco. Estas son las aflicciones de la carne. Ahora, estos dos esposos van a tener sus hijitos. Que tenga 5. ¿Qué son? 5 pecadores en potencia. 5 pecadores chiquititos que van a ir creciendo y olvídense, hermanos, esa es una aflicción de la carne. Gracias a Dios por mis 4 hijos, son hermosísimos. Ustedes no saben la paciencia que uno tiene que desarrollar. Y a veces si usted me escucha gritar, me va a ver, ¿no? Porque mis hijos son muy bellos, son muy hermosos. Pero ustedes tienen sus hijos y también van viendo los pecados de sus hijos cuando van creciendo, su edad de 13, 14 años, 17, 18. ¿Y qué trae eso a la carne? Aflicción. Bueno, un soltero no tiene esas aflicciones de la carne. Tú que estás ahora soltero, no tienes esas preocupaciones. Por tanto, dice Pablo, tú puedes glorificar al Señor en esa posición. Tú puedes. Y más te vale que uses tu soltería para glorificar a Dios. Porque no tienes, o sea, ¿con quién vas a pelear? No sé, con el gatito, con el perrito, no lo sé. Pero luchas contigo mismo. La diferencia del casado es diferente. Pero también la soltería, hermanos, la soltería tiene otro beneficio. Recuerden que la soltería es buena, pero el matrimonio es mejor. ¿Sí? Estamos hablando de algo bueno y algo que sí es mejor, las dos cosas. Pero lo que Pablo quiere es que entendamos que podemos glorificar a Dios en ese estado de soltería. ¿Y por qué es importante predicar sobre la soltería? Porque es un paréntesis de tiempo desde la cuna hasta el matrimonio. Y eso hay que saberlo usar para la gloria de Dios. Versículo 29 al 31. ¿Cómo más puede un soltero glorificar a Dios? Bueno, los solteros tienen más tiempo para dedicarse a las cosas eternas. Versos 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa, y esa es la clave en ese pasaje. La apariencia de este mundo se pasa. Todo en este mundo se pasa. ¿El matrimonio? Sí, también el matrimonio. El matrimonio fue establecido en el huerto del Edén y se termina con la segunda venida de Cristo en gloria. Se acabó el matrimonio. En el cielo no va a estar mi esposa, no va a estar el esposo, no va a haber eso. Cuando vivamos con Él en el siglo venidero, esas cosas se acaban. Por tanto, es una tentación muchas veces para los matrimonios, para él y ella, el valorar tanto que a veces uno pasa una línea de lo que es necesario a lo que ya raya con la idolatría. A veces uno ama tanto a sus hijos que a veces uno no nota la diferencia de si lo amo o lo idolatro. Y en ese contexto Pablo dice aquí en el versículo 29, el tiempo es corto, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Es decir, valora tu matrimonio, pero no le des tanta importancia. Lo digo con cuidado. ¿Por qué? Porque el matrimonio, los sentimientos que habla aquí de llorar y de reír, las posesiones y las cosas de este mundo se pasan, no son eternas. Y en ese sentido los jóvenes pueden ellos
concentrarse mejor en lo que realmente es eterno. La palabra apariencia significa forma de vida. Esta forma de vida se va a terminar. Todas las cosas que Pablo ha mencionado se van a terminar. John MacArthur, cito nuevamente, dice: las responsabilidades del matrimonio no son una excusa para flojear en la obra del Señor. Eso es invertir las prioridades. Hermanos, ¿cuál es la prioridad número uno para todos nosotros? ¿Nuestras esposas, los que estamos casados, nuestros hijos o el Señor? Es el Señor. Es el Señor. Pero a veces el matrimonio nos desenfoca tanto que olvidamos ese tiempo del Señor. Nuestros hijos, nuestra esposa misma. Nos centramos tanto allí que no le estamos dando el tiempo al Señor. Pero también existe la otra parte. Nos centramos tanto en el Señor que olvidamos nuestras esposas y nuestras hijas. El Evangelio pone en equilibrio todo. Me recuerda que primero es el Señor, y después es mi esposa, y después son mis hijos. Y después ya que vengan todas las llamadas telefónicas, todas las citas, todas las demás cosas que tengan que venir. Pero ese es el orden de prioridad. Es el Señor en primer lugar. El soltero vive su vida y se levanta y vive ¿para quién? Para el Señor. Él no está preocupado por su esposa y sus hijos porque no los tiene. Él vive para el Señor. Hay más atención para las cosas eternas. Otro beneficio en la que un soltero puede glorificar al Señor es porque él tiene más cuidado de cómo agradar al Señor. Versículo 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El casado tiene un doble trabajo. Él, por un lado, tiene que cuidar de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero él también tiene que tener cuidado de cómo agradar a su mujer. Doble responsabilidad. El soltero no. El soltero solamente se encarga de cómo agradar al Señor. Disfruta tu soltería, joven, señorita. Agrada únicamente al Señor. Obviamente que el matrimonio no nos debe privar de cultivar una gran devoción por el Señor. Eso no debe hacer el matrimonio. Pero sí, un soltero puede agradar al Señor. Hermanos, cuando el hermano Paco dice: hermanos, tengo un viaje misionero, yo esperaría que los solteros de la iglesia digan: yo voy. Pero a veces no quieren ir, como si tuviesen hijos que ver, una esposa que lo llora. Estás soltero. Puedes trabajar para el Señor. Puedes irte una semana a la selva y comenzar a servir al Señor. Algo que un casado es difícil. No os digo que es imposible. Pero si un esposo sale, sus hijos y su esposa ya están llorando. A ti no te van a llorar, hermano. La iglesia se va a gozar de que vas a servir al Señor. Sirve al Señor con más libertad. Porque tu trabajo, según las Escrituras, es agradar al Señor. Disfruta tu soltería. Hermanas también, disfruten su soltería. Y cuando digo disfruten es vívanlas para la gloria de Dios, porque no puede haber disfrute desconectado de la gloria de Dios. ¿Está claro eso, hermanos? Yo no puedo decir disfruten porque quizás por ahí alguien entiende el disfruten de vamos a pasear, vamos a hacer esto, planes, paseos, por aquí, por allá, ocio. No, disfrutar es querer hacer la voluntad, la gloria, buscar la gloria de Dios. Otro beneficio, y esto es muy importante también, un beneficio que tienen los solteros y que pueden glorificar al Señor es que ellos están libres en comparación con alguien que está casado.
La casada está ligada a su marido por la ley. Y quiero decir esto en modo muy práctico. Si un día queremos hacer una actividad para la gloria de Dios como iglesia aquí, por ejemplo, vamos a hacer un evangelismo al parque, vamos. Y viene una hermana y me dice, pastor, yo voy con ustedes. Qué bien, hermano. Pastor, fíjese que mi esposo no quería. Y yo le dije que tengo que venir para la gloria del Señor. Y yo le voy a decir, hermana, aborte la misión y vaya con su marido. Pero pastor, yo quiero servir al Señor. Sí, pero tú estás ligada a tu marido. La iglesia no es una contigo, tu esposo es uno contigo. Pero él es incrédulo y todo lo demás. Sí, pero ese es un testimonio. Usted váyase con su marido. Sujétese a su esposo. Hermanas, tenemos que aprender a comunicar o a vivir el evangelio de una forma ordenada, que podamos adornar bien las doctrinas del evangelio a través de estas vidas o de estas reacciones que glorifican al Señor, hermanos. ¿Sí? No puedes abandonar a tu esposa porque es incrédula. No, pastor, yo sirvo. No, tu esposa te necesita, es incrédula, ella te necesita. Ve. Y aunque nosotros predicaremos el evangelio en el parque, tú, tu vida, tu testimonio le darán un buen mensaje a ella. Ve con ella. Ve y pasa un tiempo con tus hijos. En cambio, el soltero es libre. Él no está atado. Mira lo que dice el versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Está ligada por la ley a su marido. Y como nosotros predicamos la sujeción y creemos en una sujeción bíblica, todo aquello que no viole a una mujer su conciencia y que no la haga entrar en una vida de pecado, esa mujer debe sujetarse a su marido. Si el marido le dice, vamos a una fiesta porque ahí va a llegar la familia y vamos a tomar y tú sabes lo que va a hacer eso, dile, no, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, ¿cómo queda la mujer? Libre. Libertad, libertad, oh, qué buena. Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es decir, bienvenida a las nuevas nupcias. ¿Se puede volver a casar? Sí, se puede volver a casar. Con tal, dice Pablo, que sea en el Señor. Tiene que casarse con un hombre creyente, que ame a Dios, que esté completo en Cristo, que disfrute de Él. Entonces, una mujer cuyo marido ha muerto es libre para volverse a casar y viceversa. Si la mujer muere, el marido es libre para volverse a casar. Lo mismo aplica para los casos de divorcio. Hay oportunidad para volverse a casar con tal que sea en el Señor. Pero vean lo que dice el versículo 40. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichoso será si se quedare así. ¿Así como? Así soltero. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ya Pablo está recurriendo aquí al sarcasmo, diciendo, yo también, por si acaso, tengo el Espíritu de Dios. Así que pueden quedarse así. Yo creo que así es más dichoso quedarse. Entonces, ese consejo va dirigido a las viudas, a los viudos. Hay una dicha en permanecer soltero. A lo mejor el Señor te ha llamado a eso. ¿Qué quiero decir con este sermón hasta este punto? Que no todos en la iglesia deben estar casados. Que los casados tienen su propósito para glorificar a Dios en su matrimonio, pero que los solteros pueden glorificar a Dios en su estado de soltería. Los dos, porque los dos han hallado contentamiento en Cristo Jesús. Finalmente, quiero hablar del último punto y muy pequeño nada más, hablar acerca del celibato. Pastor, ¿cómo sé yo que tengo el don de celibato? ¿Qué significa celibato? ¿Cómo sé yo que me voy a quedar soltero para siempre? Que no me voy a casar. ¿Cómo sé yo que el Señor me ha llamado para ser soltero por un buen largo tiempo o quizás para toda la vida, pastor? Bueno,
Quiero ayudarte bíblicamente a pensar en si tienes o no el don de la soltería o del celibato. Primero, los que tienen el don del celibato tienen un deseo ferviente de servir en la extensión del reino de Dios. Si ellos quieren permanecer solteros, la única motivación que hace que sus corazones ardan es: me quedo soltero o soltera para servir en la extensión del reino de Dios. Y digo esto ¿por qué? Porque hay aquí quizás que piensen: no me caso y me voy a quedar soltero. ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación? Es que el pastor predicó ese sermón. Mentiras. Se quieren quedar solteros porque han visto que sus padres han tenido un pésimo matrimonio. Y como venimos de una experiencia terrible de matrimonio, no quiero repetir el plato. Esa no es una motivación para quedarse soltero. Yo lamento que hayas visto un mal ejemplo de matrimonio, pero yo te animo a que veas el Señor y veas el modelo de matrimonio que Dios quiere para su iglesia. Un hombre que se sacrifica por su esposa y una esposa que se somete amorosamente a su marido. Hay un deseo ferviente en la extensión del reino de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 10 al 12 dice de la siguiente manera, y leo. Mateo 19, 10 al 12. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos están aprendiendo aquí acerca de cómo Jesús habla acerca del divorcio. Y ellos dicen: bueno, si así es la condición del matrimonio, no conviene casarse. Escuchen lo que dice Jesús. Entonces él les dijo, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa de ¿qué? Del reino de los cielos. Por esta causa estos hombres se privan de formar una familia, de dejar una descendencia, de levantar una generación. Se privan de eso porque su única motivación es extender el reino a través de hijos espirituales y no hijos físicos en la carne. Entonces, si hay alguien que tiene ese deseo ferviente, entonces anda viendo, a lo mejor tú sí tienes el don de ser celibato, de ser soltero. La única razón para el celibato es que tengas un corazón que esté asociado con el avance del reino de Dios. Pero si aquí hay solteros que se están enamorando por aquí y por allá, olvídate, no tienes el don de celibato. No es para ti. Tú no tienes ese don. Así que es mejor que madures con otros hombres y veas el proceso de la cuna al casamiento para que luego te cases. Pero ni creas que tienes el don. Si tú estás viendo a una mujer y estás diciendo, qué bonita, mire, la hermana me sonrió, porque aquí hay hombres, yo lo voy a decir así, 95% de los hombres confunde la sonrisa de una mujer con ser coqueta. O sea, que no hay una hermana que pueda saludar a alguien, hola, y la hermana te sonríe, hola, ¿qué tal? ¿Me sonrió? Creo que le gusto. Las hermanas son cordiales. No te confundas, joven. Si estás en eso, no tienes el don de celibato. Por otro lado, el don de la soltería o el celibato es para aquellos que tienen una capacidad para contener el impulso sexual. Estos tres últimos puntos los he tomado del pastor Sergio Ruiz, un pastor a quien conocí de Colombia. Él es célibe y es pastor. Y él menciona que los que tienen este don de celibato tienen una capacidad para contener el impulso sexual. Es decir, hay una gran paz, una gran tranquilidad en el área sexual. Ellos no están impacientes en esa área. Pero los que no tienen este don de continencia, mejor cásense, dice el apóstol Pablo. Hay que tener cuidado porque el catolicismo romano obliga al celibato a hombres
y las consecuencias son devastadoras. Ustedes ya las saben y no hay que mencionarlas, ¿no es cierto? Pero los que realmente tienen el don tienen una gran tranquilidad en el área sexual, una gran paz. Finalmente, el que tiene el don del celibato disfruta plenamente su servicio para Dios. Es decir, él es un hombre en cuya, cuando él está en la presencia de Jehová, él se quiebra, es todo lo que quiere, es todo lo que su alma necesita. Él no necesita de una esposa, él no necesita del cariño de una mujer, él necesita de la presencia de Dios y nada más. Él tiene el don del celibato. Sabe que está completo en Cristo y sabe que Dios es su único deleite. En su presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Hermanos, en conclusión, el punto que une todo lo que he dicho es que debe haber lo que es la gracia del contentamiento, cualquiera que sea tu situación. ¿Estás casado? Gloria a Dios, sirve a Dios. Hermano, yo estoy ricamente bendecido con una esposa y 4 hijos. Gloria a Dios por eso. Y todos los que están casados aquí saben lo lindo que es ser esposo, lo lindo que es el matrimonio. Pero también los que están solteros no tienen que sentirse, ay, qué bonita el matrimonio, qué bonita pareja. ¿Y yo cuándo? ¿No? ¿Cuándo? No, así no vivas. También tienes la gracia del contentamiento en el Evangelio únicamente por Cristo. No tiene que ver afán, ansiedad, a quién conquisto, quién va a ser la próxima víctima, con quién me voy a casar. Hermanos, los solteros no deben estar con afanes, con ansiedades, porque ellos tienen la gracia del contentamiento cristiano. Disfruta tu soltería, disfruta tu matrimonio. A la iglesia del Señor le tengo que decir esto para concluir. Hermanos, cuidado con estar impulsando a los jóvenes a casarse. Tú no eres Dios ni el Espíritu Santo. Ten cuidado con lo que haces. Y no le digas que si no se casa, que no está bien. Eso es legalismo. Déjalo. Él está disfrutando ese tiempo con el Señor. Y joven, a ti más te vale que realmente disfrutes y vivas ese escenario de soltería para la gloria de Dios. Recuerda, iglesia, que todos nosotros somos un cuerpo y que esta iglesia no necesariamente está compuesta de casados. También es necesario que en el reino de Dios hayan solteros. Hombres y mujeres solteras, eso es importante también. Es parte de una iglesia saludable. Pero una iglesia que está desanimando para que los jóvenes se casen, no es sana. Una iglesia que está animando para que se casen, casi obligándolos, tampoco es sana. Una iglesia sana sabe ver al hermano y sabe amarlo y verlo como un alma a quien Cristo ha redimido. Y le puede decir, hermano. Y no le puede decir, tú eres menos que yo porque no te has casado. Aquí nadie se es mayor por situación, ni por mujer, ni por hombre. En Cristo somos iguales, hermanos. No, pero es que yo tengo 25 años de casado. Gloria a Dios por eso. La gracia de Dios ha llevado tu matrimonio a 25 años. Pero si hay un joven aquí que tiene 30 y está sirviendo al Señor, respétalo. Porque también él es un alma del Señor. Él es un hombre de Dios, está sirviendo al Señor desde esa condición y no es menos que tú, que tienes 25 años de casado. No menosprecies a los jóvenes, no menosprecies a las señoritas. Y jóvenes, no menosprecien a los que están casados tampoco. Camina con ellos. Joven, necesitas ayuda, busca un matrimonio. No los menosprecies. Dios ha dado sabiduría y Dios ha dado y ha regalado lindos matrimonios a gracia eterna. Ámalos.
Es bueno, quizás un consejo muy práctico, que los jóvenes de nuestra congregación visiten a los matrimonios, visítenlos. Por ejemplo, no sé, digan, este sábado vamos a ir a visitar a la hermana tal. Hermana, tú tienes 3 hijos, yo te lavo, yo te limpio la casa, yo te cocino, yo veo a tus hijos. Vayan, crezcan con esas familias, crezcan en la práctica. Vayan a ayudar, los solteros pueden ir a ayudar a un hombre que necesita ayuda quizás por su edad. Las mujeres pueden ir a consolar a una mujer que está triste, pueden ir a ayudar con sus hijos. Los hombres pueden ir a visitar a los enfermos, los jóvenes solteros. Hermanos, ese es el propósito, aprovecha tu soltería. La pregunta entonces para ti es, ¿ves tu soltería como algo valioso, joven? ¿Ves tu soltería como algo valioso o tienes un deseo tan fuerte por el matrimonio y por cambiar tu soltería que no le das ningún valor a tu estado de soltería? Hermanos solteros, si decides permanecer soltero, glorifica a Dios. Si decides casarte, igual tú estás glorificando al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, porque a través del Evangelio nuestros corazones hayan descanso. Únicamente en la cruz de Jesucristo nuestras almas, Señor, hayan descanso. Señor, ayúdanos a comprender cada vez más que en ti estamos completos. Que no necesitamos, Señor, a nadie para ser felices. Que en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero Padre, también a la vez te quiero dar gracias por los matrimonios. Gracias por darnos a una hermana, a una hija tuya por mujer. Gracias, Señor, por aquellos matrimonios aquí que tienen sus hijos y que aman a sus esposas. Señor, bendícelos, síguelos edificando, Señor, en tu gracia, que sigan creciendo, Padre, porque el que haya esposa y el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuán bueno, Señor, es que el hombre tenga a su esposa. Gracias por los matrimonios, pero Señor, gracias por los solteros también, por los que aún no se han casado. Señor, usa a hermanos y hermanas en esta condición para que puedan glorificarte en esta situación, en este escenario, y que no lo vean como un estado de inferioridad, ni como un estado incompleto, sino que lo vean, Señor, como la oportunidad para poner las cosas en las miras de arriba, para extender tu reino. Señor, te pedimos también por aquellos hermanos en condiciones de divorcio, por las viudas y hermanos viudos, por padres y madres solteros, que todos sirvamos, Señor, que todos te sirvamos en esta condición. Que todos, Señor, anhelemos que tu reino sea extendido y que sea cual sea el escenario en el que actualmente estamos viviendo, Padre, y que si por causa del pecado hemos llegado a estar en un estado en el que estamos, Señor, que nos hagas entender que en el Evangelio todas las cosas son hechas nuevas. Que en el Evangelio hay esperanza, Señor, hay tranquilidad, porque Cristo es la necesidad más grande de todo mortal, Señor. Y Él suple todo en todos. En Él somos y en Él nos movemos. Ayúdanos a comprender eso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.